Bienvenido a tu devocional, diario. Que el Señor los bendiga en esta nueva mañana de hoy. Sean todos bienvenidos una vez más a este devocional. Muchas veces creemos que estamos haciendo todo lo correcto delante de Dios, que lo que hacemos y lo que hay en nuestra vida es parte de su voluntad. Pero ¿realmente será así? Bien, no te pierdas este devocional en esta mañana de hoy, el cual hemos titulado ¿Voluntad o permiso? ¿Voluntad o permiso? Así que no te lo pierdas. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con el permiso de Dios. Creemos que la voluntad y el permiso de Dios son iguales y realmente no es así. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar una cosa de la otra? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o si solamente contamos con el permiso de Dios en nuestra vida? Bien, para eso quiero invitarlos de que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Números, capítulo 22, versículo 20 al versículo 22. Libro de Números, capítulo 22, versículo 20 al versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero hará lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Voluntad o permiso? Es algo de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Y ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿O solamente contamos con el permiso de Dios para lo que estamos haciendo? Y déjame decirte que no es lo mismo. Encontramos un pasaje donde el profeta de Dios, Balaam, es llamado por el rey Balac muchas veces, y le ofreció riqueza, le ofreció dinero, oro, plata, lo cual hizo que despertara una sensación de riqueza, de poder en el profeta. Inicialmente Dios había expresado su voluntad. Dios le había dicho que no maldijera al pueblo que él había bendecido, que era bendito para él. Y dentro de la voluntad de Dios era no maldecir el pueblo. Y déjenme decirle algo: la voluntad de Dios no es cambiante. El sí de Dios es eterno, para siempre y por siempre. Y vemos en el versículo 20 que Dios le dice: ve con esos hombres que te han llamado, vete, levántate y vete con ellos. Encontramos el permiso de Dios. Una cosa es la voluntad, lo que Dios quería, no quería maldecir el pueblo porque era bendito. Otra cosa era el permiso: vete con estos hombres. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios, en pocas palabras, no se aira y no da una serie de recomendaciones como tal. Dios manifiesta su voluntad y debemos obedecer. En esta ocasión, en el permiso, si analizamos bien, noten que en el versículo 20, en la última parte, el mismo Dios le dijo al profeta: pero harás lo que yo te diga. Dios conocía muy bien el corazón de Balaam. Dios conocía bien las intenciones de él y por qué quería ir él. Muchas veces en nuestra vida tenemos el permiso de Dios, y no porque Dios esté de acuerdo con lo que queremos, no, sino porque Él nos quiere dar el gusto, pero sin embargo no hace parte de su voluntad. Pero Dios, cuando da un permiso, da una indicación: harás lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque Él tiene una voluntad que no es cambiante. Y a veces creemos que porque tenemos el permiso de Dios, o confundimos el permiso de Dios con la voluntad de Dios, y no es así.
no son iguales. La voluntad de Dios no es cambiante. Dios le otorgó el permiso a Balaán, al profeta, pero le dijo: harás lo que yo te diga. La pregunta es: ¿por qué Dios se encendió a ira si lo dejó ir? Y era por las intenciones, el corazón que tenía el profeta Balaán. No iba con las intenciones de bendecir el pueblo, no iba con las intenciones de obedecer a Dios. Y déjame decirte algo: el permiso de Dios puede variar. Dios puede decir: ya no vas. La voluntad de Dios no varía, no cambia. Es una diferencia inminente. La pregunta es en esta mañana: ¿estás haciendo o estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O lo que estoy viviendo en mi vida solamente es porque Dios me ha dado un permiso, pero tengo que seguir las indicaciones? La voluntad de Dios no permite que Dios se encienda a ira. La voluntad de Dios trae bendición. La voluntad de Dios no mantienen con indicaciones. Ya hay una sola indicación. Hay una sola ley como tal. En cambio, el permiso de Dios trae indicaciones. Tenemos que hacer todo lo que Dios diga. El permiso de Dios en muchas ocasiones puede variar, puede cambiar. Dios puede cambiar su modo y encenderse a ira si no obedecemos lo que Él planea decirnos. La pregunta es: ¿voluntad o permiso? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Pensémoslo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, debe ser un hombre, una mujer bendecido por Él. O si realmente estamos haciendo lo que queremos, pero con el permiso de Dios. Recuerda, hay cosas que no nos convienen, y como Dios, como Padre, Él sabe qué nos conviene y qué tenemos necesidad. Por eso te invito a que hagamos la voluntad de Dios, no que contemos solamente con su permiso. Así que no lo olvides. ¿Voluntad o permiso? Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana de hoy. Gracias, amado Dios, porque nos hablas, porque nos haces entender que una cosa es tu voluntad y otra cosa es tu permiso. Muchas veces hacemos las cosas en la vida, Señor, y contamos quizás con tu respaldo, pero no es porque sea tu voluntad, sino porque nos diste un permiso. Señor, queremos que todo lo que hagamos en esta vida sea parte de tu voluntad, Dios. Sea parte de lo que tú quieres para nosotros. Hoy te pedimos perdón si hemos hecho nuestra voluntad. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho lo que hemos querido nosotros y no hemos dejado nuestros sentimientos, emociones, no hemos dejado quizás lo que hay dentro de nuestros pensamientos en tus manos. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y agradarte a ti siempre. Perdónanos si hemos pecado, levántanos, lávanos y ayúdanos, Señor, a santificarnos. Amado Dios, te pido por todos los que están en sus casas. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides, comparte este devocional con todos tus contactos en las diferentes redes sociales. Compártelo porque Dios nos está hablando hoy. Yo te deseo que la gracia, la paz, el amor del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Chao, chao. Este fue tu devocional diario. Diario.